somos privilegiados. ¿Por qué? Porque las parejas que nos ha tocado vivir a día de hoy disponemos de ciencia y la ciencia nos ofrece muchísimas conclusiones sobre cómo son las parejas que realmente funcionan bien y lo que tenemos que hacer si queremos echar a perder una buena relación. ¿Esto quiere decir que se puede predecir si una relación durará o fracasará? Efectivamente. ¿Cuáles son esas variables que dice la ciencia que tienen las parejas duraderas? Parece que todo apunta a un elemento esencial que caracteriza a más unas parejas que a otras. Y es Rosa Rabani, es doctora en Psicología Social y terapeuta familiar. Es autora del libro El enigma de las parejas duraderas y su trabajo une ciencia, experiencia clínica y humanidad para responder una de las preguntas más universales. ¿Por qué unas relaciones duran y otras no? ¿Existe algún tipo de predisposición individual a vivir en parejas de corta duración o de larga duración? Pues fíjate, hasta sobre eso hay estadísticas. Sabemos que las segundas nupcias es menos probable que funcionen bien que las primeras. Sabemos que aquellas parejas que funcionan bien tienen un sentido de intimidad muy profundo. Cuando yo hablo de intimidad, casi todo el mundo se piensa que estoy hablando de sexo, pero la intimidad es un concepto mucho más amplio. Se ha visto que aquellas parejas que tienen la capacidad de hacerse comentarios positivos mutuamente aumenta las probabilidades de que esta relación vaya a ser satisfactoria y duradera. ¿Cuántos comentarios positivos crees que hacen falta para poder neutralizar los efectos de un solo comentario negativo? A veces atiendo parejas que dicen no haber tenido nunca un problema así grave, que hayan tenido una gran enganchada. Estos me preocupan que ni te imaginas, Eli. ¿Por qué? Hombre, porque... ¿Tiene sentido? Tiene sentido. 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 Casi nadie habla de dinero, ¿verdad? De hecho, en España 5 de cada 10 personas sienten vergüenza al hacerlo. Y lo curioso es que todos sabemos y admitimos que hablar de dinero mejora la gestión del mismo. Pero ¿adivinas qué? Casi nadie lo hace, ni en España ni en otros países. El dinero sigue siendo un tema prohibido. Ahora, piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de dinero con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? Probablemente no lo recuerdas. Y entiendo que cueste porque el tema del dinero está lleno de tabúes, de juicios, de malentendidos. Pero, ¿y si no tuviera que ser así? Por eso hemos creado Hablemos de Dinero. Es un set de 88 cartas diseñadas para transformar conversaciones incómodas sobre dinero en oportunidades de conexión y en autoconocimiento. Son 88 preguntas que te harán reflexionar sobre el dinero, tanto si nunca hablas de él como si eres un experto en la temática, y te brindará con cada pregunta una herramienta que abre un diálogo real sin presión. Porque vamos a ser sinceros, hablar de dinero no solo cambia cómo lo gestiona, también cambia las relaciones, tus decisiones y hasta tu vida. Así que, ¿por qué no dar el primer paso con Hablemos de Dinero? Si quieres más información sobre ella, ve al enlace de la descripción, al QR que aparece en la pantalla o a azimutlife.co/Hablemos de Dinero. Espero que te ayuden a sanar tu relación con el dinero. Y ahora comenzamos con el episodio. Rosa, si la ciencia ha estudiado los romances de éxito, ¿esto quiere decir que existen en algún sitio laboratorios del amor? ¿Qué se estudia en estos lugares? Laboratorios del amor, qué bonito esto con este nombre tan glamuroso y tan romántico. Estamos hablando de parejas duraderas, Claro, yo quiero que sea bonito. Exacto, eso vamos a pretender, ya verás. Lo del laboratorio del amor es un término que acuñó hace un montón de años, hace como casi 4 décadas, uno de los investigadores, John Gottman, que ahora es un señor mayor, pero que durante 4 décadas ha estado haciendo las investigaciones más
punteras y más recientes, y toda su carrera focalizada, centrada en las parejas, en cómo son las parejas de éxito. ¿Por qué? Porque si descubrimos cómo son y nos lo aplicamos las demás, a lo mejor también nos puede ir bien, ¿no? Entonces esto que tiene ese nombre tan bonito, el Laboratorio del Amor, bueno, pues básicamente era un pisito con un montón de cámaras donde solían meter una pareja durante un fin de semana, los iban grabando y después analizaban todas esas grabaciones. Obviamente no de 2 parejas, 3 parejas, sino por ese laboratorio han pasado a estas alturas miles de parejas, que es de donde se extrae una parte importante en la mayor parte de los estudios más importantes que ha realizado John Gottman con algunos de los equipos que le acompañan, y en esas grabaciones es de donde se ha podido entresacar las conclusiones más interesantes para todos nosotros. Al final, ¿quién no ha tenido alguna experiencia de pareja en algún momento de su vida o en muchos momentos de su vida? Esto quiere decir que la ciencia nos puede ayudar a entender si la relación que tenemos es una relación duradera. ¿Hay conclusiones? Hay muchísimas conclusiones al respecto. Mira, yo siempre digo que las generaciones anteriores, las de mis padres, las de mis abuelos, claro, tenían que hacer funcionar sus relaciones, sus matrimonios, de forma totalmente intuitiva. ¿Por qué no contaban con ninguna información, no contaban con ninguna pista? Pero hoy somos privilegiados. ¿Por qué? Porque las parejas que nos ha tocado vivir a día de hoy disponemos de ciencia. Y la ciencia nos ofrece muchísimas conclusiones sobre cómo son las parejas que realmente funcionan bien y cómo son y lo que tenemos que hacer si queremos echar a perder una buena relación. Todo eso nos lo explican los estudios, nos lo explica la ciencia desde muy diferentes ámbitos, ¿no? Mi ámbito es más el ámbito de la psicología, pero hay muchísimos pensadores, muchos investigadores desde diferentes disciplinas que ahí andan pues hurgando para ver qué conclusiones realmente nos pueden llegar a ser útiles a la hora de pues, llevar adelante una convivencia cotidiana, ¿no? Con sus dificultades y sus cosas bonitas también. ¿Esto quiere decir que se puede predecir si una relación durará o fracasará? Efectivamente. Wow. Efectivamente. Mira, John Gottman, que te hablaba hace un momento, es un tipo así muy, muy gracioso y muy... Él dice, no lo dice de broma, lo dice totalmente en serio, que a través de sus investigaciones, él cuando trabaja con una pareja, ha identificado de tal manera las variables que van a permitir que esa pareja dure en el tiempo, que es capaz de predecir en un 94%, es una barbaridad. En ciencia y desde luego en psicología no existen ese tipo de porcentajes. Es imposible tener 95% de... Pero yo no me quedo tanto con el 94 y algo %, sino con el hecho de que sabiendo cuáles son las claves importantes, realmente se puede predecir. Evidentemente todas las parejas no pasamos por el laboratorio de los investigadores, pero si nosotros conocemos esas variables, nosotros mismos podemos reflexionar sobre qué tipo de relación tengo y qué tipo de relación quiero aspirar a tener, ¿sí? Aplicándonos pues, los resultados. Pero sí, efectivamente no estás diciendo ninguna excentricidad. Los investigadores han encontrado tantas cuestiones identificadas como comportamientos o formas de actuar o procedimientos que favorecen un buen funcionamiento de la convivencia de pareja, que tranquilamente pueden predecir. Luego,
pues están las consultas de los psicólogos, que lo hacemos intuitivamente, ¿no? Porque conociendo todos esos datos, cuando te viene una pareja y se sienta adelante, pues yo a veces me hago apuestas conmigo misma, ¿no? Digo, a ver después de la primera sesión, vamos a ver cómo acabará, ¿sí? Y me hago yo mis propias suposiciones en función, pues, de lo que he ido viendo a través de la información que tenemos extraída de los estudios y, bueno, a través también, pues al final, de haber compartido la experiencia de un montón de otras parejas que también te dan pistas para poder ver por dónde van a ir y por dónde... Y me puedo equivocar en algunas ocasiones, pero me equivoco poco, porque cuando has visto tantas parejas, has hablado con tantas parejas, al final... enseguida hay alguna cosa que te dice, uy, por aquí hay que ir, esto hay que reconducirlo porque esto no va a ir bien. Entonces, bueno, y sabemos que ese es un tema importante porque a través de toda esta información es de donde nos hace darnos cuenta, ¿no? Que esa cuestión pues es importante y hay que trabajarla o hay que cambiarla o hay que superarla. Rosa, acaba de dejarme como una puerta que quiero atravesar de cuáles son esas variables y esas claves. Pero por intentar ordenar la información, aunque ya nos has dejado ahí el hype de quiero eso, pero ahí me gustaría primero saber a qué se llama una relación duradera. ¿Hablamos de cuántos años o qué la ciencia considera que es una relación ya de largo tiempo? Mira, exactamente esto no se ha concretado, pero lo cierto es que, bueno, si me preguntas por una relación duradera hoy, la respuesta sería una, pero una relación duradera a lo largo de las últimas décadas, pues probablemente en la época de mis padres o de mis abuelos, pues la respuesta hubiese sido distinta. ¿Por qué? Porque una relación duradera antes era una relación para toda la vida. Hoy, tal como está el patio, y teniendo en cuenta las estadísticas de rupturas de relaciones de pareja y cómo están un poco desarrollándose un poco este tema en la calle, ¿no? En las casas de la gente, en las relaciones que establecen las personas, pues bueno, diría que alguna década ya es algo duradero. La idea de duradero es lo que ha cambiado. Pondría el foco en lo que la gente entiende por duradero. Mira, hoy, claro, el panorama, aunque yo creo que es muy esperanzador por la información de la que disponemos, si hacemos uso de ella, el panorama que se nos abre por delante creo que es realmente muy optimista, porque sabemos mucho. Sin embargo, oye, no hay más que mirar a nuestro alrededor y ver que las personas que llevan, las parejas que llevan 20 años juntas, pues qué poco de moda que están, ¿no? Y la sensación que hay es que ese efecto contagio genera un temor en las personas que hace que hasta el fondo de nuestra conciencia y nuestras creencias, las sensaciones que tenemos con las que explicamos la vida, pues estén cambiando, ¿no? Hoy la gente no se plantea la durabilidad, se plantean que lo que dure ha durado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas son las parejas modernas, estas son las parejas que las de hoy, las que funcionan hoy, ¿no? Y hoy no te puedes plantear la durabilidad. ¿Por qué? Porque ya no duran. Eran las parejas antiguas las que duraban. Hoy ya no, porque las parejas modernas están, mientras están bien, pues están y tiran para adelante, pero cuando surgen dificultades, oye, muchas veces me preguntan así en entrevistas, ¿cómo está? Me preguntan, ¿hay que aguantar? Digo, no, por favor, ¿por qué hay que aguantar en una relación de pareja a estas alturas? ¿De verdad me estás diciendo que hay que aguantar? Hoy no tenemos que aguantar, tenemos que construir, tenemos que trabajar para construir relaciones de pareja en las que yo quiera estar, en las que tú quieras estar. Aguantar ya no son estos tiempos, eso sí que pertenece al pasado. ¿Por qué? Pues porque
las mujeres se han incorporado al mercado laboral, en los últimos años tienen su propia autonomía y ya no se ven en la necesidad de tener que aguantar muchas cosas sin poder pedir nada a cambio porque no tienen ninguna alternativa. Hoy todo el mundo, los hombres, las mujeres, tenemos alternativas. Por eso las relaciones de pareja se han vuelto tan exigentes. ¿Por qué? Nadie quiere estar en una relación a medias. Todo el mundo quiere sentirse a gusto, quiere sentir satisfacción y sobre todo queremos estar ahí donde creemos que debemos estar, ¿sí? Y eso implica pues que la relación vaya bien. Para que la relación vaya bien hace falta trabajo, hace falta pencar mucho. Eso ya de hasta que la muerte nos separe. Sí. La ciencia no se mete en las liturgias que siguen nuestras relaciones, pero pues lo cierto es que ese es el símbolo un poco de esa durabilidad, ¿no? Y es lo que pone de relieve pues lo que te comentaba, ¿no? Que las personas tienen tal temor a que cualquier cosa pueda generar la ruptura y que pueda truncar esa relación que, ojo, mira, más de 25 años trabajando con un montón de parejas con las que he tenido ocasión de conversar, nunca he conocido ni una sola que cuando empieza no lo haga con la ilusión y con la esperanza de que esta relación la llevaremos hasta el final de la vida. Todo el mundo empezamos con ese deseo. Oye, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que eso se trunque? ¿Qué es lo que hace que cuando mis pacientes llegan a mi consulta, y mis colegas estarían todos de acuerdo conmigo, que a veces necesitamos 1, 2, 3 sesiones solo para bajar el temor? Vienen en pánico porque vienen con la espada del Damocles del divorcio y de la ruptura ahí encima de la cabeza a punto de caérseles encima, ¿no? Pero las dificultades forman parte de la vida. Habrá que ser resolutivos. No se puede dar por muerto a la primera no lo da nadie por muerto. A veces hacemos todo lo que podemos, todo lo que sabemos. Cuando llegan a un profesional es cuando ya lo han probado todo y no ha funcionado. Bueno, pues vamos a ver si alguien nos acompaña a hacer algo distinto de lo que hemos ido probando, ¿no? Pero esa durabilidad a lo que hace referencia, pues hasta que la muerte nos separe, un poco es lo que describe la idiosincrasia que existía en las parejas de hace algunas décadas y las distingue de la idiosincrasia de las parejas que nos toca vivir hoy. ¿Existe algún tipo de predisposición individual a vivir en parejas de corta duración o de larga duración? Es decir, ¿el historial previo de relaciones anteriores va a marcar o puede marcar, incluso predecir, si mi próxima relación será más larga o más corta? Pues fíjate, hasta sobre eso hay estadísticas. Hasta sobre eso sabemos. Sabemos que las segundas nupcias es menos probable que funcionen bien que las primeras. A mí me sigue pareciendo sorprendente, pero bueno, al final los datos son los que son. Me parece sorprendente porque conozco un montón de parejas que son de segundas o de terceras nupcias y que por fin realmente las cosas les están yendo bien. La clave, ¿dónde está? No está en que uno, no conozco, creo que no hay ninguna predisposición en que una persona pueda hacer funcionar una relación mejor que otra. Al final, la disposición que tenemos, la preparación que tenemos, nuestro engranaje relacional, tal como funciona, nos predispone a todos a hacer esfuerzos por hacer
que funcione la relación. Pero ese es el kit de la cuestión. Lo que distingue a unas personas de otras no es que estén condenadas a vivir en relaciones que duran muy poco. Lo que distingue a unas personas de otras es que algunas tienen más habilidad o tienen más conciencia sobre cuáles son las formas de proceder en mi casa, con mi pareja, que me va a beneficiar esa satisfacción y esa durabilidad. Y no solamente que de forma intuitiva pues les sale hacerlo mejor, ¿no? Porque eso sí podría ser una diferenciación más personal, ¿no? Pero ahí influyen muchísimas otras variables. Por ejemplo, hay personas que son muy observadoras de las relaciones que funcionan bien y no se quedan con el hecho de que, estos, qué bien que les va, yo quiero ser como estos, ¿no? No, se quedan con los detalles de estos, les va bien porque hacen qué. Mira, pues si concretas, bueno, pues ahí tu observación te puede servir en tu casa. Cierto que nadie estamos en la casa de la gente para saber en detalle y con matices, eso es verdad, pero se puede por observación captar muchas cosas. Luego hay personas que realmente son verdaderas buscadoras en la vida. Mira, la gente que debe escuchar estos espacios con tanto sentido son verdaderos buscadores. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los seres humanos, qué tenemos que hacer para que las cosas nos vayan mejor en cualquier tema, ¿sí? Bueno, ese rasgo distingue a las personas que forman parte de una relación que más o menos está funcionando bien, ¿no? Conocer lo que sabemos, lo que nos aporta la ciencia, las cuestiones objetivas que aplicadas en cualquier relación realmente pueden suponer un beneficio. Bueno, pues todo eso, si las personas tienen la capacidad, tienen el nivel de conciencia para poder identificar eso y para poderlo aprovechar en su beneficio, esas son las que se predisponen a construir relaciones duraderas. Las personas que esas características no las tengan, bueno, pues esas andan en un poquito más de espacio de riesgo y necesitan ir desarrollando y trabajándose esa conciencia todavía. ¿Qué se puede esperar de la unión de dos personas? Hombre, lo que se puede esperar es el bienestar, la estabilidad. Los seres humanos somos seres relacionales. Vivir en una isla desierta solo y ser capaz de sobrevivir, esto solo existe en las películas, porque los seres humanos no seríamos capaces, ni siquiera seríamos capaces de saber quiénes somos, de desarrollar nuestra identidad, porque todo lo que somos lo desarrollamos dentro de nuestras relaciones. Pues lógico que nuestras relaciones, y en particular la relación de pareja, que es la relación más íntima y más personal que los seres humanos establecemos, bueno, pues esto es un plus de vida para cualquier ser humano, ¿no? A veces hay gente que han pasado a lo mejor pues, por varias experiencias, a cuál más dura que la otra, y plantean cosas o tienen reflexiones como que, bueno, pues será que yo no estoy hecho para tener relaciones de pareja, ¿no? O relación de pareja. O será que las relaciones no están hechas para mí, ¿no? Que yo, pues, siendo como soy, pues no debe ser que... No es cierto. Todo el mundo queremos vivir y sentirnos bien acompañados y sentir nuestro proyecto de vida que avanza en buena compañía. ¿Quién no desea eso? Si esto es, vamos, el mejor regalo del mundo. Lo que pasa es que el mundo nos hace regalos, pero a veces nos pensamos que son gratis, y gratis no son. Porque para que eso realmente se convierta en un buen regalo y no en un bombón envenenado, hace falta mucho trabajo. Hace falta que cada día
te vayas currando, te vayas puliendo tus defectos, vayas siendo capaz de reconocer que, oye, que también pues en algunas cosas te equivocas y no tener el foco siempre puesto en el otro, ¿no? En toda la culpa la tiene el otro, porque esto es lo que nos dice nuestro ego. Nos dice, no, primero yo soy la que tengo la razón, yo soy la que tengo la razón en mi casa, ¿eh? Pero claro, a veces pues hay que ser capaz un poco de modular eso y de convertirlo en reflexiones profundas que nos puedan servir para exprimir al máximo el potencial de la relación. ¿A qué llama la ciencia una relación exitosa y a qué llama la ciencia una relación defectuosa? Yo diría que más que la ciencia aporta cuestiones objetivas, cuestiones que ya se han replicado, que se han validado y que se sabe que así pues funcionamos la gran mayoría de las parejas. Pero la definición al final es una relación que honra el propósito primero y último de esa relación. Bueno, pues esa es una relación exitosa. Cuando tú entiendes la convivencia de pareja en, como se dice ahora, en modo aprendizaje, bueno, pues ahí estás muy predispuesto a poder construir una relación que sea exitosa, con todos los matices que eso tiene, ¿sí? Si uno está esperando que la relación en sí misma funcione hasta que deje de funcionar, sin que yo tenga que hacer una gran inversión en ello, no hay nadie que diga, no, yo no tengo que hacer nada, la relación tiene que ir bien. Oye, esto tampoco nos vamos a poner así porque todo el mundo, el sentido común ya le dice que, bueno, si tú quieres tener algo bueno, bonito en tu casa, pues te lo tienes que currar un poquito, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. Pero realmente ser conscientes de que ese trabajo hay que hacerlo y que es la condición sine qua non para poder construir una pareja que consideremos los dos que es una relación exitosa, bueno, pues oye, eso requiere día a día ir haciendo una faena muy importante. ¿Cuáles son esas variables que dice la ciencia que tienen las parejas duraderas? Es decir, ¿en qué tenemos que trabajar? Mira, hay un montón de cosas que podríamos poner de relieve, pero mira, si yo tuviera que resaltar una, de hecho, no te la resalto yo te la voy a explicar ahora, pero son los mismos científicos los que ponen de relieve, desde diferentes disciplinas, desde la antropología, desde el ámbito del pensamiento, desde la biología, desde la psicología, desde la neurociencia, desde todos los ámbitos, parece que todo apunta a un elemento esencial que caracteriza a más unas parejas que a otras. Y es el sentido del compromiso. Importantísimo. Hay un autor que muchas personas conocerán, que es Zygmunt Bauman, que habla del concepto de la sociedad, la civilización líquida, y dentro de eso él plantea la idea del amor líquido. No el amor de pareja, que él no habla específicamente, sino el amor en general. Se nos ha licuado, ha perdido la solidez que tenía que tener, ¿sí? Se ha relativizado de alguna manera. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado también a nuestro sentido del compromiso. Yo siempre utilizo un ejemplo que creo que es muy descriptivo de cuando hablamos de un profundo sentido del compromiso. Mira, cuando una persona decide ser padre o madre, nadie se plantea, bueno, mientras las cosas vayan bien, pues estupendo, pero cuando lleguen curvas,
¿Sabes qué haremos? Mira, lo podemos dar en adopción. No. Cuando uno quiere ser padre, quiere ser madre, sabes que te van a venir curvas, pues sí, pero ya saldremos adelante, ya lo resolveremos, haremos lo que tengamos que hacer. Ese es el sentido de compromiso. Y sin embargo, hay toda una corriente de la que ahora se habla mucho, que hace la comparativa un poco, que la alternativa de el aguantar lo que no hay que aguantar, pues es, no, que el sentido del compromiso tiene que ver con que tú seas capaz de poner todos los huevos en la misma cesta, que no te quedes ninguna, que pongas toda la energía y todo el empeño en hacer que esta relación funcione, que te dejes la piel cada vez que hay necesidad de que te la dejes, ¿sí? Ese es el sentido de compromiso profundo, ¿sí? Bueno, pues ese es el sentido de compromiso que tenemos que asumir. Ese sentido del compromiso no tiene que ver tanto con el tipo de relación de pareja. Mira, te decía antes que la ciencia no se mete en la liturgia que seguimos para poder formalizar nuestros compromisos de pareja, ¿no? Da igual que estés casado o que seas pareja de hecho, o simplemente, pues mira, te has juntado y estás tirando la relación hacia adelante, ¿no? Pero fíjate, sí que se está viendo que cuanto más firme es el compromiso legal, si quieres, parece ser que también influye en lo que luego haremos y en la calidad de nuestro sentido del compromiso. Sobre esto también hay un montón de estudios, ¿no?, que plantean que, oye, si tú te has atado más, pues luego te lo trabajas más. Lo que pasa es que, bueno, pues esto es una opción pues muy personal de cada pareja y no nos podemos limitar solamente a eso. Pero el sentido del compromiso es algo que todas las parejas, todas las personas deberíamos reflexionar antes de dar el paso de embarcarnos en una relación, ¿no? Para mí, ¿en qué consiste? ¿Qué sería capaz de hacer? ¿Qué sería capaz de asumir? ¿Qué sería capaz de aceptar? ¿No? Todas estas cuestiones tienen mucho que ver con el nivel de compromiso. Luego, aparte de esta cuestión que es muy importante, bueno, pues hay un montón de otras pistas que sabemos que también ayudan, que también podemos ir comentando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que aquellas personas que tienen una gran capacidad de cambio, es decir, tienen una mayor flexibilidad, tienen una mayor capacidad de adaptarse, están más dotadas, están mejor dotadas para poder llevar adelante una relación satisfactoria. ¿Por qué? Porque, Eli, si yo ahora te pregunto, ¿tú qué preferirías como pareja? ¿Qué preferirías? ¿Una persona que no sea muy problemática, no sea muy conflictiva, de meterse en según qué jardinillos, pero que no tenga ninguna capacidad de cambio? ¿O una persona que sí tenga tendencia a meterse en jardinillos chungos de vez en cuando, pero tenga mucha capacidad de ver y reconocer que se equivoca y poner toda la energía ahí para poder salir y darle la vuelta a esa situación? Es evidente, ya. Pero muchas veces nuestras elecciones de pareja ya empiezan mal desde menos 25, desde antes de empezar la relación. ¿Por qué? Porque si tú eliges una persona que tenga poca capacidad de cambio, pues luego obviamente eso te va a pasar factura. ¿Por qué? Llegados al momento de tener que cambiar, de tener que evolucionar, de tener que centrarnos en mejorar rasgos de nuestro propio carácter, bueno, pues te encontrarás delante de un tipo o de una tipa que te dirá, no, pero yo
yo es que soy así, yo siempre he sido así. A ver, tú a mí siempre me has conocido así. Ya, bueno, pues llevamos 20 años juntos, pues ya va siendo hora de que cambies un poquito, ¿no? Tampoco vamos a nacer y nos vamos a morir en el mismo punto. Y hay algo que se llama ir evolucionando, ir creciendo, ir madurando, y eso es otro de los elementos que es importantísimo, ¿no? Que fijarse bien, a ver, ¿con quién me estoy liando? ¿Cómo se puede evaluar la capacidad de cambio de una persona? Porque claro, eso con 20 años no tienen la madurez aún para poder estudiar, ver o analizar o tener simplemente el planteamiento de esta cuestión. Me parecería maravilloso que alguien de 20 años pudiese entender el cambio. Pues esto nos abre otro tema importantísimo al respecto. Mira, hay jóvenes de 20 años que tienen ya la madurez de poder realmente observar y poder llegar a sus propias conclusiones. Pero fíjate, hoy en día estamos en una sociedad en que aprobamos y nos parece la mar de normal y de beneficioso incluso que nuestros chicos, nuestras chicas con 13, 14 años pues empiezan a salir entre ellos, ¿no? Empiezan a establecer este tipo de relaciones. A nadie le chirría, a nadie le sorprende. Claro que una persona que no está preparada, ¿por qué? Porque biológicamente todavía no ha tenido tiempo de llegar a ese punto de madurez para poder hacer una buena elección y para darse cuenta, entre muchas otras cuestiones, en qué consiste la capacidad de cambio. ¿Y este tipo tiene o no tiene capacidad? ¿O en qué cosas yo puedo ir viendo, puedo ir observando, puedo ir escarbando para ver si realmente cómo es este? Claro, muchas personas, muchos jóvenes con 20 años, esas reflexiones ni se las han hecho ni se las espera. No te digo ya gente muchísimo más joven. Mira, los padres normalizan totalmente que con 14, 15 años, de pronto, pues, no sé, que me traen a sus hijos de esas edades y me dicen, mira, es que vengo, pues, yo qué sé, con mi hija, con mi hijo, porque tiene mal de amores. Digo, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene? No, tiene 14. Digo, ya, vale. Con 14 años y tiene mal de amores. Empiezo a hablar con la niña, dice, sí, porque mi pareja y yo, digo, ¿tú qué? ¿Tu pareja y tú? ¿Porque tú tienes pareja? Sí, bueno, porque hace unos meses que estamos saliendo con... Y tiene 14 años. Y nos parece lo más normal del mundo. Vienen los padres con los hijos y me explican pues un poco lo que están haciendo. Y yo digo, pero ese hijo tuyo que está encerrado en esa habitación de tu casa con su novia, con su amiga, con su pareja, ¿a ti eso te parece normal? Dice, no lo toques, no digas nada de eso, porque es que desde que está con esa chica está de tranquilo. Digo, oye, pues no seré yo que quiera que la gente no esté tranquila o que no esté. Pero claro, luego las consecuencias de eso, ¿qué es? Las consecuencias de eso es que van encadenando relaciones una detrás de otra. A cada relación acaba peor que la anterior. Y entonces nos los traen a los profesionales con 25 años que no los coges ni con pinzas. ¿Por qué? Porque están hundidos en la más absoluta de las depresiones, porque han llegado a la conclusión de que si he tenido 8 parejas y a cuál ha acabado peor que la anterior, pues debe ser que esto no es para mí. Yo no estoy hecho para eso. Es la mejor de las conclusiones a las que pueden llegar, ¿no? Pero nadie se da cuenta de que ese chico, esa chica, ese joven, es un joven precioso y no tiene ningún problema. Lo que pasa es que ha vivido un montón de experiencias a destiempo cuando no estaba preparado. Mira, a ningún padre responsable y en sus cabales se le ocurriría dejar que su hijo o su hija con 13 años que vaya a trabajar, yo qué sé, a una empresa, a una fábrica, a lo que sea, a cualquier lado. A nadie se nos ocurriría, oiga, no está preparado. Todavía
tiene que recorrer unos cuantos caminos hasta poder estar en condiciones de poder trabajar en lo que sea y poder... Ya, pero con este tema de las parejas, nadie se lo plantea. A todo el mundo le parece bien. Y sin embargo tenemos información y datos suficientes como mínimo para que los padres se lo planteen, ¿no? Y esto, bueno, yo me he salido un poquito del tema que tú me has preguntado por la capacidad de cambio, como alguien con 20 años. Claro, hay ciertas edades que no toca que nadie sea capaz de reconocer ni de saber que la capacidad de cambio es importante. Con cierta madurez, entonces sí, que seamos conscientes de cuáles son las condiciones más básicas para poder hacer una buena elección de pareja y que eso luego se pueda convertir en un espacio en el que tú puedas trabajar un montón de cosas. Y esas condiciones las conocemos. Pero antes sí era normal casarse muy joven. Uh-huh. Nuestros abuelos, o sea, Sí. y a edades incluso de 14, 15 años. Correcto. Y ahora no es normal. ¿Qué ha pasado en medio para tener que cambiar el concepto de normalidad? ¿A qué le llamamos ahora? ¿Qué sería normal en esas primeras relaciones? Mira, la clave de la normalidad es el grado de madurez. No es la edad biológica. Hay personas que incluso hoy, también en el pasado, con más edad tenían menos madurez y gente con menos edad pues eran más maduras, ¿no? Esto es algo que de forma intuitiva casi que uno lo capta, ¿no? A veces conoces gente muy joven y hablas un ratito y dices, wow, por lo menos sobre los temas que hemos hablado hay que ver que, claro, el estilo de vida y la manera en que se gestionaban las elecciones tradicionales, digamos, ¿no? Implicaba que en esos momentos los jóvenes tenían que madurar más rápido o tenían que hacerlo o por ahí pasaba todo el mundo. Lo que conseguían hacer dentro de la cotidianidad de su relación era para lo que se tenían que preparar. Hoy en día nos hemos vuelto absolutamente exigentes con la relación de pareja. No nos conformamos con cualquier cosa, como es normal y como es magnífico que así sea. Antes no todo el mundo tenía alternativas. Antes lo que hubieras hecho, pues ya lo habías hecho. Si te había salido bien, te había tocado una gran lotería. Y si te había salido mal, bueno, pues esto es lo que había. Pues no había más, ¿sí? Pero hoy esa no es nuestra realidad. Con lo cual antes, se hiciera una buena elección o se hiciera una mala elección, al final la consecuencia pues era la que era. Tenías que tirar para adelante con la relación que te había tocado y ya está. Pero hoy no. Hoy queremos hacer buenas elecciones, ¿sí? Y esa cuestión es la que distingue entre una generación y otra. Y eso es lo que nos pone encima de la mesa la necesidad de educar en todas estas cuestiones a nuestros jóvenes, en familia, con los modelos familiares. Importantísimo, oye, tú estás educando hijos, pues mira a ver qué modelo familiar estás construyendo, ahora que lo estás construyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos van a ser después capaces de reproducir. Si es un modelo que no es muy sano, no es muy nutricio, bueno, pues ahí tus chicos tendrán un trabajo importante que hacer. Tampoco es una condena nacer en un mal modelo familiar, pero luego uno tiene que ser consciente de que se lo va a tener que trabajar mucho más, va a tener un extra de esfuerzo que hacer. ¿Por qué? Porque no sale de un modelo que de forma natural le salga a hacer ciertas cosas, porque es lo que desde que abrió los ojos vio hacer, ¿no? Entonces, esa información, esa formación, esa observación, ese transmitir a nuestros jóvenes, pues es importantísimo, que generen conciencia sobre que establecer una relación de pareja es
de las decisiones más importantes que tomamos en toda esta vida. En 100 años de vida, las decisiones más importantes tienen que ver con la pareja, también con otros temas, pero no podemos esperar a que, ¿no? Que, ¡ay, este tipo, cómo me gusta! ¡Qué majo es! ¡Qué guapo es! O esta chica o esta tipa. No es suficiente. Esa no puede ser la única y exclusiva formación que tengan las personas a la hora de elegir una persona que les acompañe en la vida. Habrá que saber un poquito más. Y sin embargo, pues sean jóvenes o sean adultos, a veces yo cuando pasa gente por la consulta, a veces veo que se tiene que trabajar perfil de pareja, porque venimos de experiencias que igual no han funcionado muy bien. Y bueno, pues oye, vamos a reflexionar y vamos a tratar de hacernos conscientes de lo que antes nos faltó, ¿no? Ya digo, independientemente de la edad, a veces les digo, oye, mira, toma este papel y hazme una lista de aquellos rasgos que tú consideras que son importantísimos para ti, que tenga la persona que tú vas a querer que te acompañe en este proyecto de vida. Hay un perfil de personas que de pronto quedan catatónicos ante el papel en blanco. Tienen una crisis de pánico. ¿Por qué? Porque jamás en la vida se les ocurrió pensar que tendrían que tener, no sé, algunas condiciones, algunos requisitos, ¿no? Para esa persona, que no sabemos quién es, pero que cuando aparezca pues tendré que ver a ver si cuadra lo uno con lo otro. Luego hay otro perfil de personas que se quedan pensativos, porque esos tampoco se lo han pensado, pero se quedan pensativos y son un poco más espabilados. Y entonces me dicen cosas como, hombre, pues para mí es importante que tengamos las mismas afinidades. O me dicen, pues para mí es muy importante que le guste viajar. O para mí es muy importante que yo digo, ¿y si no le gusta viajar no es un buen candidato? ¿O cómo va? Cuando ya les hago dudar mucho, entonces me dicen, hombre, tampoco hay que ponerse tan exquisitos porque yo tampoco soy perfecto, ¿eh? Ya, bueno, pero si no se trata de perfección, se trata de elección y de decisión. Cuando tú tienes que buscar un trabajo, pues tú tienes claro qué trabajo, dónde quieres trabajar, en qué sitios quieres empapelar tu currículum para que lo tengan en cuenta. Todo eso, todo el mundo lo pensamos. ¿Cómo puede ser que entendamos una elección de pareja como si fuera una obra de caridad? Pues bueno, pues no sé cómo, pero es mi pan de cada día. Y si observamos, nos damos cuenta que eso es lo que nos ocurre, porque ante una decisión importantísima, pero no tener conciencia ninguna de lo importante que es, bueno, pues lo entendemos de forma superficial, de forma, bueno, a veces nos quedamos un poco con lo que vamos escuchando, no sé, en 2 minutos, en 3 minutos, pues que no sea tóxico. Pues que no, últimamente la gente me dice, es que estoy de lo tóxico, todo es tóxico. Bueno, que no sea un narcisista. Ahora, por lo menos, bueno, nos hemos hecho conscientes de que sí, ese perfil al que se ha llamado narcisista, bueno, pues es, vale, pero más allá de eso, ¿hay algo más que sea importante para ti? Bueno, pues no sé, pues habrá que reflexionarlo. ¿Qué cuestiones deberíamos plantearnos para rellenar esa lista? Mira, la capacidad de cambio es una, de esa hemos hablado antes. Pero, por ejemplo, hay otra que es la forma en que las personas afrontan las dificultades. Estarás de acuerdo conmigo, Eli, en que no nos podemos escaquear en toda una vida de 70, 80, 90, 100 años, no nos podemos escaquear de los problemas, las adversidades, las dificultades. ¿Por qué? Porque forman parte del engranaje de la vida. Está ahí amalgamado y es importante y es imposible separar una cosa de la otra. Bueno, pues como quiera que las dificultades en toda una trayectoria de vida no nos las vamos a poder ahorrar, más vale
que estés eligiendo una persona que tenga estrategias sanas de afrontamiento de las dificultades y de los problemas. Las estrategias de afrontamiento las tenemos todos. Por ejemplo, hay quien tiene como estrategia de afrontamiento pues meterse debajo de la cama y no salir en 6 meses. Bueno, es una forma de afrontar las dificultades. Hay quien le da por activarse y empezar a buscar información, a ver si un poquito de aquí, un poquito de allá, a ver si le inspira para poder salir con alguna suerte de solución. También hay quien le da pues por evadirse a través de alguna forma de adicción, pues de el consumo de alcohol o el consumo de drogas o otro tipo de adicciones que nos hacen mirar hacia otro lado, ¿no? Nos hace evadirnos y, oye, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una forma también de afrontar las dificultades. También hay quien tira de conexiones, ¿no? Personas de confianza que, oye, mira qué me ha pasado. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? A ver si conseguimos que alguien nos ofrezca alguna perspectiva que pueda sernos útil en esta senda de resolver y de superar, ¿no? Otras personas les puede dar, pues por ejemplo, el contacto con la naturaleza. A muchísima gente le rebaja un poco la actividad mental y poco que lo rebajes nos permite pensar mejor. Y si piensas mejor, tienes más probabilidades de poder dar lo antes posible con una solución. Pero fíjate los ejemplos que te estoy poniendo. Te he explicado alguna estrategia sana de afrontamiento, pero también te he explicado alguna estrategia absolutamente insana. Las personas elegimos, desarrollamos y decidimos cuáles queremos que sean nuestras estrategias. Claro, si tú eliges una persona que no tenga buenas estrategias de afrontamiento, andas en un problema. ¿Por qué? Porque mientras las cosas vayan bien, todo está fenomenal. Pero cuando vengan las dificultades, tú vas a tener 2 dificultades. El problema en cuestión que te acaba de surgir y que tienes que resolver, más este que se ha convertido en otro problemón enorme, y eso, bueno, no es la expectativa. La expectativa es que nos surge un problema, es un problema para los dos, lo vamos a encarar entre los dos y nos vamos a apoyar y vamos a hacer lo que podamos, pero vamos a ir a la una. Evidentemente, estas cuestiones no solamente hay que buscarlas en el otro, la capacidad de cambio, las buenas estrategias de afrontamiento. No, lo primero que hay que hacer es mucho más complicado. Tú lo tienes que desarrollar. ¿Por qué? Porque tú también tendrás que ser elegido. No solo vas a elegir. Por tanto, más vale que te esfuerces en convertirte en un buen partido. ¿Por qué? Porque si tú todo eso no lo tienes, bueno, tampoco estás muy legitimado para esperar que a quien sea que elijas pues sea la perfección personificada, ¿no? Todas esas cuestiones son importantísimas. Tenemos compromiso, adaptabilidad, afrontar problemas, dificultades. Sí. ¿Qué más variables? Variables, distinguiría variables para una elección de pareja o variables para hacer que la convivencia diaria de una pareja ya establecida funcione y funcione bien. Por ejemplo, para esto segundo, hay otra cuestión que los investigadores ponen encima de la mesa y es la reciprocidad. Le llaman reciprocidad y básicamente consiste en que no estamos legitimados para pedirle a la otra persona lo que yo no soy capaz de pedir a mí misma. Pero esto que yo acabo de decir es lo que constantemente hacemos. ¡Que te he dicho que no me grites! Bueno, pero ¿cómo se lo estás diciendo, no? Bueno, y esto es la primera tontería que... Pero eso es lo que hacemos constantemente, ¿sí? Mira, me acuerdo hace tiempo, bueno,
te voy a explicar un caso, pero es un caso bastante tipo. ¿Por qué? No es el único, porque muy similares pues van pasando por las consultas de los profesionales. Una pareja que me llegan en plena crisis, y la crisis está provocada porque él ha tenido como una suerte de tonteo con una nueva compañera de trabajo y bueno, pues en algún momento pues han quedado fuera del trabajo para tomarse un café, una copa, bueno, y eso se ha explicado en casa y ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues ahí nos adentramos a hablar, a reflexionar un poco sobre este hecho y en la segunda o la tercera sesión, de pronto como quien no quiere la cosa, sale el comentario, pero de pura pasada, que llevan esta pareja 10 años juntos, pero durante los 10 años ella ha tenido 3 parejas paralelas, o sea, al mismo tiempo que está con este tipo, pues ya ha estado con otros, uno tras de otro, pero ha sostenido diferentes relaciones de pareja con otras personas. Claro, yo quedo con una cara de boba, digo, a ver qué me he perdido, ¿cómo es esto? O sea, tú estás poniendo el grito en el cielo por una copa y un café y una conversación o un tonteo, sí, bien, legítimo, oye, bien. Pero tú has estado teniendo relaciones, sí, pero no es lo mismo. Me dice, no, es que no tiene nada que ver, porque yo sé mantener los límites para no involucrarme emocionalmente, pero él no. Digo, bueno, pues fíjate qué falta de reciprocidad de yo pedir algo que no estoy ni dispuesta a aceptar que lo tenga, que no soy capaz de darlo, no. Es que ni se me pasa por la cabeza que yo tenga que dar algo así, ¿no? Bueno, pues esto era un ejemplo solamente, pero en el día a día nos encontramos ante situaciones absolutamente cotidianas en las que pedimos cosas que no son las que nosotros siempre damos, ¿no? Entonces ahí pues se nos abre un camino de, oye, primero me tengo que trabajar un poquito a mí misma y cuando yo supere ese defecto, entonces voy a tener toda la legitimidad para pedirle al otro que, oye, ojito, que a mí esto no me está gustando mucho, ¿sí? Bueno, pero hasta entonces, pues a lo mejor tengo que tener paciencia y focalizar los esfuerzos en superación personal que no en la superación personal de mi pareja. Voy a robarte una frase de tu libro, una pregunta para hacértela a ti, Rosa. ¿Una pareja tiene que aportar felicidad o sentido? Sabemos que el orden es clave para ser productivos y que sin él sería imposible alcanzar todas esas metas y objetivos que nos proponemos, sobre todo en esta época del año. Pero ¿por qué es tan difícil conseguirlo? Compramos calendarios, probamos herramientas, agendas y al final acaban vacías o abandonadas. Y ahí estamos otra vez, empezando de cero. Yo también he pasado por ahí, pero ahora tengo un sistema de organización que me funciona y se llama Sundays. Es un planificador con un sistema diseñado para liberarte de la carga mental y organizar tu día a día sin sentir frustración. En él te propongo una metodología basada en el círculo de la eficacia, donde aprenderás a ordenar tus pensamientos, ordenar tus ideas, priorizar tus acciones, organizar tu espacio físico, construir hábitos positivos y gestionar tus relaciones. Además, con Sundays descubrirás cómo diferenciar entre tareas y responsabilidades, así como organizarte como herramienta, como la regla del 3-2-1 o el sistema de puntos. Y lo más importante, cómo planificar tus meses, tus semanas, tus días y, en definitiva, tu vida. Si quieres saber más sobre Sundays, ve al enlace de la descripción, al QR que aparece en pantalla o en azimutlive.co/Sundays. Espero que te ayude a que este año sea tu mejor año. Esta es una de las cuestiones más importantes del libro. Si yo tuviera que elegir el corazón, el núcleo del tema de relaciones de pareja, este es el tema. Mira, muchas veces pregunto
si quieres, un poco provocativamente, porque de tantas veces preguntarlo, casi que ya sé lo que me van a responder, pero les pregunto a las parejas, oye, para vosotros, ¿cuál es el propósito de una relación de pareja? ¿No? ¿Para qué nos emparejamos? ¿No? De nuevo, pues me encuentro ante una situación en la que nadie se le ha ocurrido en la vida pensar que la relación de pareja pueda tener un propósito. Y si la tiene, pues yo no me la he pensado nunca. Pero bueno, pensando un poquito, pues la mayoría de la gente lo que responde es que, hombre, pues supongo que el sentido debe ser, que el propósito debe ser la felicidad, ¿no? Yo digo, la felicidad, ¿vale? Sí, claro, pues no sé, pues hacernos felices. ¿Qué le puede responder a una persona cuando está tan lejos de la realidad? Claro que todo el mundo queremos ser felices y obviamente pues la persona que tienes al lado te lo puede poner un poco más fácil o un poco más difícil. Lo cierto es que esto es así. Pero las personas somos responsables de disponer y de construir nuestra propia felicidad. La persona que tengo al lado no le puedo responsabilizar de mi felicidad, ni yo soy responsable de la suya. El propósito primero y último de una relación de pareja es crecer. Crecer de una forma curiosa. ¿Por qué? Porque en el contexto de las parejas, el crecimiento, bueno, pues es un objetivo grande de la vida en sí misma. Pero de la manera que ocurre en el seno de una relación de pareja, pues es cuanto menos curioso. Mira, si yo estuviera sola, si yo estoy soltera, bueno, yo puedo tener mis defectos, bueno, mis acciones, mis errores, mis aciertos, ¿no? Pero en realidad lo que vaya haciendo no le afecta a nadie. Total, estoy yo sola, hago, deshago y no le influye a nadie lo que yo decida o lo que yo haga. Pero en el momento que tengo una persona al lado, ocurre que mis defectos a mí no me afectan, pero a él sí. O sus defectos a él no le afectan, pero a mí sí. Y como quiera que la vida no nos hizo masocas, claro, pues cuando ocurre algo, pues tú a la primera dices, bueno, vale, no pasa nada, venga, hay que ser tolerantes. Aquella tipa ha dicho que hay que ser tolerantes, pues venga, vamos a tolerar. Si eso se repite a la segunda, pues ya a lo mejor te toca un poquito más la moral, pero dices, bueno, vamos a tener paciencia. Hay que tener paciencia en la pareja, hay que tener mucha paciencia. Pero a la tercera le dices, corazón, siéntate que tú y yo tenemos que hablar, ¿sí? Y entonces cuando hablamos es cuando explicas, oye, pues esto que tú haces o esto que tú dices o esta reacción que tienes según en qué momentos, pues a mí me sabe mal porque me siento así, porque me siento asá. Y no se lo está diciendo su vecina del quinto, se lo está diciendo su pareja, que es a la persona que quiere. Cierto que a veces nuestro ego no nos deja ver realmente el fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque constantemente nos dice, no le hagas caso, pero si tú lo estás haciendo fenomenal, ¿sí? Uh-huh. Pero al final, si las razones, si los argumentos tienen sentido, ¿sí? Pues, bueno, uno en el momento a lo mejor no soy capaz de reconocerlo, pero después de un momento acabo pensando, pues mira, oye, pensándolo, pues a lo mejor un poquito de razón no le falta. En ese momento, ese es un momento de epifanía. En ese momento, si realmente tú quieres a la persona que tienes al lado y te acabas de dar cuenta, porque te lo acaba de explicar, que haciendo lo que sea, se siente molesto o le duele o le hiere tú no tienes ninguna intención de herir a la persona que quieres, no tienes ninguna intención de hacer daño a la persona que quieres. ¿Qué es lo inmediatamente que viene después? Un esfuerzo
para poder dejar de tener esa reacción, para poder superar ese defecto que tengo, para poder pulir ese rasgo de mi carácter que me mete en tantos jardinillos con mi pareja, ¿sí? Y un esfuerzo a lo mejor no se nota mucho, o en 2 meses vista a lo mejor no notamos tanto, pero cuando miras atrás y miras 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, te ves a ti mismo y la sensación que te queda es cómo he cambiado. Y no solo es tu sensación, es la sensación de las personas que te rodean, que te dicen, madre mía, ¿cómo eras y en qué te has convertido? Esa es la sensación que surge de ese proceso de crecimiento. El propósito primero y último es convertirnos en mejores personas cada día. Claro que la felicidad es importantísimo y tenemos que buscar las maneras, mira, todo el rato que llevamos conversando para dar con las claves de que mi relación de pareja me haga feliz. Y claro que hay muchas cuestiones que nos hacen felices porque son bonitas, porque están llenas de romanticismo, porque están... Todo eso forma parte de la relación de pareja y es muy importante, no nos lo podemos saltar. Pero lo que dota de sentido es ese proceso de crecimiento que además en el seno de la pareja ocurre porque es el otro el que te lo exige. No te lo ha pedido la vida, no lo has reflexionado tú por tu cuenta. No, todo surgió porque el otro te ha dicho siéntate y hablemos. Y es el otro o la otra quien te está diciendo que, oye, esto yo no lo puedo asumir así más, haz lo que tengas que hacer. Pero, y esto, que sea un proceso mutuo, porque evidentemente es trampa que solo eso lo viva uno de los dos y el otro no, ¿no? Tiene que ser absolutamente mutuo, pero de manera que los dos podamos salir crecidos, madurados, ¿no? De esta relación que llevamos pues durante estos años manteniendo, ¿no? Cuando una de las partes no afronta el compromiso del crecimiento, es cuando empiezan los verdaderos problemas. Entendiendo que puede haber problemas solucionables, pero que el desequilibrio en el crecimiento, puede ser un problema permanente. Mira, muchas veces me encuentro que como esta reflexión que yo te acabo de hacer sobre el sentido, sobre el propósito, como el crecimiento como propósito, cuando las personas realmente generan conciencia sobre esto, la gran mayoría de las personas es como si les hubieras abierto una ventana hacia el infinito. ¿Por qué? Porque de pronto se dan cuenta de qué va la historia. Y eso es lo que hace que muchas personas que han tenido sus dificultades, sus limitaciones, sus reticencias en embarcarse en ese proceso de crecimiento puedan hacerlo. Pero lo cierto es que, oye, hay 8.000 millones de habitantes que poblamos la Tierra, pues hay todo tipo de personas. Las hay que, aunque les descubrieras un continente entero, pues siguen ahí en sus 13, en que no tienen ninguna intención de hacer los esfuerzos propios para poder acompañar ese crecimiento. Y ciertamente eso se puede convertir en un problema letal para la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente si uno está evolucionando y el otro se queda, como dice un amigo mío, bonsái humano, bueno, pues es muy difícil compatibilizar y no, la vida es larga y es difícil encontrar términos medios, porque si hablamos de 2 años vista, uno crece y el otro no crece, bueno, 2 años vista ahí podemos aguantar, pero claro, la vida es muy larga en ese aspecto, es difícil sostener vivir con una persona que no tiene la menor
ambición, ni afán de superación, ni ganas de invertir en su propio proceso de transformación en mejor persona cada día, ¿no? Esto es muy difícil de asumir. Esa cuestión puede llegar a ser importantísima y muy preocupante en la relación. Por tanto, es esencial que los dos lo entendamos y que actuemos en consecuencia. Ahora, sí que es verdad que andamos convencidos, y ahí los psicólogos hemos jugado un papel ahí un poco estratégico en convencer a todo el mundo de que, mira, si tú te lo haces bien, si tú lo gestionas bien, todos los problemas tienen solución. Bueno, todos, el desamor, el dejar de querer a alguien, ese sería como el punto definitivo no solucionable. Ese no es los problemas que no se pueden resolver. Mira, ahora vamos a ir al desamor, pero hay, obviamente, la mayor parte de los problemas, pues tenemos que tratar de ser resolutivos y buscar soluciones, superarlos y hasta la siguiente, ¿sí? La gran mayoría de las cosas que nos ocurren pues son solucionables, tienen una solución, pues tenemos que buscarla y aplicarla. Pero a veces ocurren algunas diferencias que no son tan fáciles de resolver o no depende de mí resolverlas, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, a veces no dependen ni de la otra persona. Cuando la clave está en saber diferenciar una de la otra. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante un problema que se puede solucionar, ahí lo que a las personas nos toca poner en el asador es esfuerzo, energía, perseverancia, ¿no? Sentido de propósito, resolución, para poder encontrar, resolver y seguir. Pero cuando reconocemos que estamos ante una cuestión que no es fácilmente solucionable, entonces ahí, de lo que estamos hablando o de los recursos que tenemos que tirar, es de flexibilidad, es de tolerancia, es de capacidad de aceptación. Importantísima la capacidad de aceptación en cualquiera de nuestras relaciones, máxime en una relación de pareja, ¿sí? Pues todo eso es lo que desarrollamos cuando nos encontramos ante una situación que no es fácilmente solucionable, y todo lo otro es lo que nos estamos trabajando y lo que estamos desarrollando cuando sí las dificultades se pueden resolver. Ahora, tú me has puesto un melón enorme encima de la mesa, que es el desamor. Esto es muy común. ¿Cuántas veces no nos encontramos los profesionales, de pronto una pareja que vienen, uno de los dos, a veces los dos, pero la mayoría de veces uno de los dos se ha desenamorado? Esto no es un problema ni soluble ni resoluble, esto es un ataque a la esencia del tema, ¿no? Esto no es un problema, vamos, no sé, a lo mejor dirías que es un problemón. Es algo que hay que mirar a ver qué hacemos con eso, pero no tiene nada que ver con el tipo de problemas de los que yo hablo de la vida cotidiana, que las tengas que aceptar o que tengas que, ¿no? Esto es el corazón mismo de las relaciones. Pero yo tengo que hacer aquí un matiz, y es que ¿cómo es que vienes ahora? ¿Cómo es que te has desenamorado? ¿Y cómo es que cuando empezaste a desenamorarte, lo primero que yo les pregunto a las parejas es ¿qué habéis hecho para solucionar esto? Porque esto ya viene de hace un tiempo, a lo mejor viene de hace 1 año, 2 años, a veces viene de hace 25 años. Y digo, bueno, tiempo no os ha faltado. ¿Por qué? Porque la crisis que traéis no es de la semana pasada, es de hace ya unas cuantas lunas. ¿Y qué habéis hecho? ¿Qué habéis probado? ¿Qué es lo que habéis ido? No sé, porque digo yo, cuando tenemos un problema, pues tratamos de pensar, mira, pues vamos a probar esto, vamos a hacer esto, durante un tiempito lo vamos a hacer así, a ver si nos va mejor. Bueno, pues las parejas pues me explican, bueno, pues hemos tratado de hacer esto, hemos probado, pero bueno, todo lo que hemos probado no
Pero cuando hablamos de desamor, la gente, no sé, ahora se enamora, ahora se desenamora. Esto es un concepto que nos hemos ido generando, pero que tiene que ver con el entender las relaciones en ese modo aprendizaje del que estamos hablando. Si tú empiezas a sentir que algo dentro tuyo está cambiando, oye, pues haz algo. Para empezar, siéntate y háblalo con la otra persona. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? Ahí es donde hay que invertir el esfuerzo y el trabajo. ¿Para qué? Para que no llegue el momento en que me desconecte absolutamente del todo. Y sin embargo, no solamente en esos momentos o no hacemos nada efectivo, hacemos cosas pero no son efectivas, que claro, con el paso del tiempo, al final una relación que no está funcionando bien, pues lleva al deterioro pues cada vez más. Y las personas pues nos vamos desconectando. Pero te desconectas porque no hiciste nada al respecto. Yo a veces atiendo parejas que dicen en años no haber tenido nunca un problema así grave, que hayan tenido una gran enganchada. Estos me preocupan que ni te imaginas, Eli. ¿Por qué? Hombre, porque es imposible que una pareja no se discuta. Si realmente no tenéis ni un bendito rifirrafe nunca, es una de dos. O que no tenéis sangre en las venas, o que sois totalmente indiferentes a lo que ocurra. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona en toda una vida, 24 horas al día, lo haga todo a gusto de la otra. Vamos, que cuando lo encuentres, me lo traes, que hay que estudiarlo. Caso de estudio. Claro. Entonces, el trabajo que se ha tenido que hacer para no llegar a ese punto, eso es lo que no se hace. Mira, a veces me pasa que alguien me llama, bueno, concertamos un día, una hora, nos vemos en una primera visita y ellos empiezan a hablar bien en los dos y empiezan a explicarme, ¿no? Pues las cosas que les han pasado, las diferencias que tienen. Y yo escucho y al cabo de 10, 15 minutos empiezo a tener una sensación que es una sensación totalmente subjetiva, pero que para mí es infalible. Empiezo a tener la sensación de que de cuerpo presente tengo dos personas delante que me están hablando, que me están explicando, pero la sensación es que en el fondo solo tengo una, porque la otra yo no sé cuándo, a lo mejor un mes antes o un año antes o 10 años antes, en algún momento se fue y ya no está, se desconectó. Está aquí porque, bueno, la relación pues ha seguido su curso porque es una madre excelente o porque es un perfecto administrador de nuestra casa, ¿no? Ya, pero ese hilo invisible que mantiene a las parejas unidas, eso quedó cortado en algún momento. ¿Y hay remiendo? Mira, si el hilo está muy delicado, muy fino, está a punto de romperse, no hay ningún problema. Eso le damos la vuelta. Cuando el hilo está roto, en algunas ocasiones hay remiendo, pero depende de la persona que se desconectó. ¿Por qué? Porque la gran decisión está en sus manos, en si realmente esos deberes que no hizo y por eso llegó a donde llegó, si está dispuesto a empezarlos a hacer desde ahora. Si está dispuesto, hay mucho que recuperar y, bueno, remiendos los que quieras. Ahí andamos los profesionales, acompañando pues de la manera que cada pareja necesita ser acompañada. Pero realmente el que el hilo se haya roto es un punto de inflexión en la relación.
Y es importantísimo que la gente se dé cuenta de que no tenemos que dejar que el hilo se rompa. Ese hilo tiene que ser un hilo fuerte porque es el hilo del vínculo afectivo entre las dos personas, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí la cuestión del desamor sí que es un tema de fondo, pero yo creo que hay un puntito de falta de conciencia en qué es lo que hay que hacer para no llegar a ese punto, que no, pues yo diría casi, me perdonarán los que hayan sentido en algún momento ese desamor, pero como de moda, que ahora todo el mundo, mira, N veces cada semana, cada mes, escucho cosas como, claro, es que éramos muy jóvenes cuando nos conocimos y bueno, han pasado los años, hemos cambiado y nos hemos desenamorado o me he desenamorado. Bueno, ya, sí, está bien, o sea, puedo entender lo que me estás diciendo. Lo que hoy ves, pues a lo mejor no tenías conciencia porque eras muy joven o porque lo que sea, pero hoy estás a tiempo de hacer un montón de cosas. ¿Un montón de cosas para qué? Para convertir esta relación no en lo que tú pensaste originalmente hace tantos años, sino en lo que tú quieres hoy. Y si en eso tu pareja te acompaña, oye, felices, venga, va, espabilaros y trabajaros las cosas. Pero claro, si partimos de la idea de que el amor nos sobreviene, de que de pronto me enamoro, pero de pronto me desenamoro, bueno, pues ahí esa creencia tan profunda que además está tan a la orden del día porque no hacemos más que escucharla en todas partes, bueno, pues ahí nos surgen dificultades de las de verdad. Entonces, si el amor no viene, ¿el amor se elige? ¿Conscientemente decide estar enamorado más allá de la química natural que sentimos? La química es muy importante. Mira, hay veces que cuando yo explico estas cosas, a lo mejor alguien que nos esté escuchando piensa que, y las personas me lo dicen, en alguna ocasión alguien me ha dicho, oye, pero de la manera que tú lo explicas parece tan objetivo, tan científico, tan que le quitas, que yo sé lo que le quito, quieren decir que le quito todo el romanticismo, Le ¿no? quitas la emoción. Mira, exacto. Lo que no se puede controlar. La emoción y lo que no se puede controlar tiene que estar ahí, no puede faltar. ¿Por qué? Porque es el elemento esencial, porque si ese elemento no fuera importante, pues uno sale a la calle y el primero que pase, ese ya me sirve. Pero no es así, porque esa química, esa atracción es la base de todo. Pero oye, Eli, más allá de las emociones, la vida nos ha dotado de otra capacidad. Uh-huh. Aparte de la capacidad de sentir y de sentir mucho y de sentir muy bien, tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Y las decisiones importantes en la vida hay que tomarlas a la luz de nuestros dos dones y nuestros dos talentos, la capacidad de pensar y la de sentir. Cualquier decisión, centrémonos en la decisión de elección de pareja, si se hace solo a la luz del sentir, te falta la otra pata de poder elegir bien, de poder mirar bien dónde te estás metiendo, de saber prever la senda que te estás forjando, el proyecto que tú quieres construir, a ver si esto cuadra o no cuadra. Pero igual de descentrado sería olvidarte de las emociones y quedarte solamente con lo objetivo. Sí, este me conviene porque tiene todas las condiciones que dice la ciencia. Así no va a funcionar, porque si ese elemento del amor, del cariño, de la atracción, de ¡ay, qué ganas de verle!, ¿no?, de volverle a encontrar o de, ¿no?, es importantísimo. Y es importantísimo falso que solo lo es al principio. Porque todo el mundo piensa que eso es así solo al principio y que en clave de pareja cualquier tiempo pasado fue mejor. Falso, falso.
Los estudios muestran que las parejas en sus 50, en sus 60, cuando han vivido una relación de pareja que han ido gestionando satisfactoriamente, esa etapa no la cambiarían por ninguna anterior, si bien reconocen que todas las anteriores fueron muy buenas y tuvieron su encanto en su momento, pero consideran que es hoy cuando más enamorado estoy, cuando más involucrado estoy en mi relación, cuando mi relación mejor funciona. Y déjame decirte que muchas parejas, bueno, y así lo muestran las estadísticas, los estudios, que hasta consideran que es el mejor sexo que están teniendo en toda su vida. ¿Cómo lo ves? Si eso es así, quiere decir que no es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor, que la clave no está en el momento de la relación en la que tú estés. La clave está en lo que tú te hayas trabajado para poder construir esa relación que, bueno, que vamos teniendo y que llegados a cierta edad somos ya capaces de valorar tan positivamente y de esa forma, ¿no? ¿Cuáles son los deberes que me mencionabas antes? Los deberes que nos mantienen conectados en una relación duradera. Bueno, los deberes tienen que ver con algunos de esos rasgos que hemos ido comentando y muchos otros. Por ejemplo, el hecho de tener en cuenta ese sentido de justicia que implica la reciprocidad, pues es muy importante. El hecho de tener un sentido de compromiso profundo es muy importante. El hecho de que uno tenga esa capacidad de cambio de la que hemos hablado es imprescindible. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, sabemos que aquellas personas, aquellas parejas que funcionan bien, tienen un sentido de intimidad muy profundo. Cuando yo hablo de intimidad, casi todo el mundo se piensa que estoy hablando de sexo. Pero la intimidad es un concepto mucho más amplio. Cierto que la sexualidad tiene que ver con esa intimidad, pero generar intimidad entre nosotros es que yo sea capaz de abrir mi mundo interior y dejar que tú entres y que eso sea recíproco, ¿sí? Que yo conozca todas tus inquietudes, que conozca todos tus deseos, que conozca todos tus proyectos, tus sueños, tus fantasías con respecto de tu futuro, de lo que quieres forjar, de lo que quieres construir, de dar entrada a la otra persona de todo eso, que casi tenga la sensación de que te conozco mejor de lo que te conoces tú misma. Ese es el sentido de intimidad verdadero con todos sus matices y esa cuestión es muy importante. Otra cuestión importante es que seamos capaces de hacernos comentarios positivos poniendo en valor los esfuerzos que vamos haciendo, que nos hagamos reconocimientos. Se ha visto que aquellas personas, aquellas parejas que tienen la capacidad de hacerse ese tipo de comentarios positivos mutuamente sobre, bueno, los esfuerzos que vamos haciendo en el día a día y que todo el mundo lo hacemos, ¿sí? Poner eso en valor y que uno tenga la capacidad de darse cuenta de que eso es importante y lo haga, esto aumenta las probabilidades de forma significativa de que esta relación vaya a ser una relación satisfactoria y duradera. John Gottman, que hablábamos antes, él es psicólogo. De su formación, psicología, bueno, trabajando temas de pareja, pues es ahí donde ha ido profundizando. Pero él mismo explica, así muy gracioso, ¿no?, que él tiene una mente muy matemática. Bueno, lo explica él y lo explica su mujer, que tiene una mente muy matemática porque antes de dedicarse a la psicología estudió matemáticas y todo lo intenta cuantificar. Bueno, a ver de qué manera conseguimos. No es fácil en el ámbito de la psicología, todo no se puede cuantificar. Muchas cosas se pueden y se han hecho y de ahí pues todos los datos de los que disponemos. Pero él ha tratado de ver
¿Cómo se gestionan los efectos devastadores de un comentario negativo? ¿Cómo podemos hacer para poder neutralizar, para poder reparar esos efectos, ¿no? Él ha cuantificado cuántos comentarios positivos crees que hacen falta para poder neutralizar los efectos de un solo comentario negativo. 5 comentarios positivos hace falta para un comentario negativo. El 5.1 no tiene mayor importancia, pero lo cierto es que el 5.1 nos hace darnos cuenta de que vas a tener que hacer muchos más esfuerzos para poder neutralizar esos efectos negativos que el poco esfuerzo que hiciste para que se te escapara el comentario del millón que hiciste. Claro, uno, sabiendo esto, pues a uno le daría por pensar que, madre mía, no me va a dar la vida para tanto comentario positivo. Es que se me van a agotar y ya no sé ni qué más comentario positivo hacer. Es verdad, no nos daría la vida. Pero ¿cómo podemos hacer para necesitar no tantos comentarios positivos? Cuidándonos de los negativos, evitando los negativos. Si tú haces menos comentarios negativos, es obvio que vas a tener que reparar mucho menos, ¿sí? Pero más allá de esta comparativa que es importante, tiene consecuencias importantes, pero que al final no deja de ser más anecdótica, la capacidad de hacer reconocimientos, de hacernos reconocimientos, es básica y es importantísima. Lo es en toda la vida, lo es a todas las personas que nos rodean, pero lo es especialmente en ese tándem que hacemos de pareja y que la convivencia pues implica una interacción 24 horas al día, ¿no? Pues bien necesitadas y bienvenidas esos comentarios positivos. ¿Y existe el perdón genuino o todo perdón tiene un precio? Mira, el perdón es una cuestión que también tenemos que entender dentro de contexto. ¿Por qué? Porque si no profundizamos mucho, y me alegro porque espacios como este pues han ido generando conciencia sobre eso. Pero tradicionalmente, ¿qué sabemos sobre el perdón? Sabemos que yo perdono, pero no olvido. Yo esto no lo he entendido nunca. ¿Cómo puede ser que tú perdones y que no se te olvide? Oye, si realmente eres capaz de perdonar y pasas página, bueno, no digo que tengas amnesia selectiva, que para eso te tendrías que pegar un golpe en algún sitio estratégico del cerebro para que se te olvide además solo eso y no todo lo demás, ¿no? Y eso no es posible, pero el perdón forma parte de nuestra realidad. Pero el perdón no es algo que yo le doy al otro. El perdón, y esto está comprobado incluso en sus consecuencias, no solo a nivel mental, no solo a nivel emocional, sino a nivel puramente físico. Perdonar nos libera de ese peso que llamamos arrastras, porque yo perdono pero no olvido, ¿sí? Y que no hay ninguna necesidad. Si realmente queremos pasar página, bueno, pues oye, pues sí, todo el mundo se equivoca. ¿Tú no te has equivocado nunca? Bueno, tú también te equivocas. Pues también en algún momento alguien te tendrá que ofrecer su perdón. Pero el perdón, hasta ahora, hasta no hace mucho, hasta algunas décadas que han empezado a hacerse estudios interesantísimos sobre el perdón y sobre esa capacidad, nos pensábamos que el perdón tiene que ver con la persona que va a ser perdonada. Pero no tiene nada que ver. A lo mejor ese ni se entera de que tú la has perdonado. A lo mejor ni siquiera se enteró de que hizo algo que necesitara de tu perdón. Ese no le va ni le va a venir. Evidentemente, si hemos metido la pata, pues a todo el mundo nos resulta un alivio pues sentirnos que, oye, pues la persona nos ha perdonado y ya está, ¿no? Pero a quien realmente afecta la capacidad de perdonar o de no perdonar es a la persona que ejerce ese sentimiento, que ejerce ese perdón.
Y sabemos, bueno, esto la verdad que ha sido una realidad intuitiva que siempre se ha hablado, pues en las grandes religiones, pues hay que perdonar, pero hasta que no ha aparecido ciencia, no se ha convertido, al menos, en objeto de atención, sobre todo para los medios de comunicación y empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Ostras, hasta consecuencias físicas. Si tú tienes aquella afrenta que sentiste hace 15 años y lo tienes aquí clavado y lo guardas como si fuera un tesoro porque tú perdonas pero no olvidas, eso va a afectar tu salud, va a afectar a tu funcionamiento cardiovascular, va a afectar a tu sistema inmune, va a afectar a un montón de cosas estrictamente físicas, ya no digamos todo lo que tiene que ver con las emociones, con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional. Importantísimo tener en cuenta eso y ejercerlo de la manera que realmente es necesario ejercerlo. ¿La ciencia ha estudiado el significado de tener un buen carácter? El buen carácter, el carácter en general, es uno de los temas que solo en las últimas décadas, en los últimos años, se empieza a hablar. Hoy existe lo que se llama la psicología del carácter, pero fíjate, yo que ya estoy madurita y entradita en edad, cuando yo estudié psicología, ni una sola palabra. En esa época eran 5 años de carrera. En 5 años de carrera, ni una sola palabra escuchamos sobre el carácter. El carácter ni existía, existía la personalidad, existía el temperamento, existían otros constructos, otros conceptos que no son exactamente carácter, pero del carácter no se hablaba. Sin embargo, ha habido autores pioneros en todas estas cuestiones que hace apenas, diría que no mucho más de 2 décadas, han empezado a hablar de este tema y a plantear investigaciones al respecto. Se están estudiando cosas interesantísimas. Pero primero de todo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de carácter? Hablamos de la combinación que en cada persona se da, en cada ser humano se da, de toda una serie de rasgos del carácter que llamamos, como por ejemplo la creatividad, la perseverancia, la alegría, la amabilidad, la determinación, el sentido de la justicia, el sentido del humor, la paciencia, la cordialidad, la formalidad, el orden. Todos estos rasgos son rasgos del carácter, ¿sí? Entonces, lo que sabemos de los primeros estudios que se plantearon es que hay personas que tienen unos rasgos pues, más desarrollados que otros. Sabemos que todos esos rasgos, y no son solamente los que yo he comentado, hay muchísimos más. Sabemos que todos los seres humanos tenemos una predisposición innata a desarrollar cualquiera de esos rasgos. Y cualquiera son todos. Aunque yo piense que fulanito en su engranaje no debe incluir la paciencia, porque es un impaciente y un impulsivo nato, la ciencia me dice que no. Que puede ser paciente. Que puede aprender a ser paciente. Que la potencialidad de aprender a ser paciente, hasta ese la tiene, ¿sí? Que ahí todos estamos predispuestos con ese engranaje que incluye todas esas potencialidades. Potencialidades, la posibilidad de desarrollar y de traducir en acciones. Claro, luego dependerá de nuestra educación, de nuestras experiencias, de nuestra trayectoria de vida, que vayamos desarrollando más unas que otras, y dependiendo de la persona, ¿sí? Pues sabemos también que todos los seres humanos tienen 4 o 5 rasgos que son lo que llamamos sus fortalezas del carácter, ¿sí? Sus fortalezas del carácter no tienen nada que ver con carácter fuerte, son aquellos rasgos
que se tienen más desarrollados, que se tienen como más ¿Dominantes? trabajados. ¿Como Sí. dominantes Bueno, serían? dominantes podría considerarse, ¿no? Que son las cosas que a mí me describen, Ujú. ¿sí? Que si alguien que conoce a Eli le preguntamos, oye, ¿cómo es Eli? ¿Cuáles serían sus fortalezas? Las primeras ideas que vienen a la cabeza, porque es lo más dominante en ti, lo más descriptivo de ti, pues seguramente serían parte de tus fortalezas, de tu carácter, ¿sí? Pero al mismo tiempo también sabemos que todo el mundo, todos los seres humanos, tenemos 2 o 3 rasgos que son nuestros talones de Aquiles, que son los que tenemos menos trabajados. Son aquellos rasgos que nos meten en líos, en conflictos, en jardinillos chungos, chunguísimos, pues todos esos son nuestros defectos, ¿sí? Y todo el mundo los tiene, no hay nadie que pueda decir, mira, yo es que ya he madurado mucho y ya no tengo. No, no hay nadie que pueda decir eso porque todo el mundo tenemos fortalezas y tenemos defectos, ¿sí? Y déjame darles un mensaje a los recién enamorados. Porque a pesar de que estos recién enamorados y enamoradas crean que su enamorado es perfecto, que no tiene ni un solo defecto, siento decirles que la ciencia no les avala. ¿Por qué? Porque hasta esos tienen defectos, porque todo el mundo los tenemos. Bien, pues la combinación de nuestras fortalezas con nuestros defectos, con un montón de otros rasgos que están ahí, que son parte de nuestro carácter, pero que no son ni una fortaleza muy trabajada, pero tampoco un defecto muy poco trabajado, la combinación de todo ello es lo que consideramos que es nuestro carácter, ¿sí? Evidentemente, pues una persona que tenga muchas virtudes y pocos defectos, pues es una persona que tiene buen carácter, ¿sí? De la que decimos, oye, qué buen carácter que tiene, ¿no? Yo diría que es un partidazo. Esos son los que hay que buscar, ¿sí? Y una persona que tiene pues muchas asignaturas pendientes, bueno, pues no pasa nada. Sabemos que todo el mundo tenemos nuestras asignaturas pendientes. Cierto que unos más que otros, o al menos las asignaturas pendientes de unos a veces resaltan más, se notan más que otros. Pero ahí andamos todos, en el mismo sendero de trabajar y de ir reflexionando y de ir encontrando la senda de poder ir desarrollando esos rasgos que más falta nos hacen. En el contexto de pareja, ¿tendría sentido aceptar las debilidades o reconocerlas mutuamente y trabajar para cambiarlas y convertirnos en personas de buen carácter? Y yo creo que eso que acabas de decir, tal vez tú lo has planteado como una dicotomía, pero eso es. El proceso. Ese proceso es un proceso que acometemos a lo largo de la vida. Y el contexto de una relación de pareja, claro, pues es un contexto importantísimo, donde ya hemos explicado de qué manera seguimos acometiendo todas esas, todo ese trabajo, ¿no? De ir desarrollando, de ir puliendo los defectos de nuestro carácter y ir consolidando las fortalezas de nuestro carácter. Al final esos rasgos son importantísimos. ¿Por qué? Porque mira, incluso cuando estemos en nuestra tercera fase de nuestra vida, cuando ya hayamos atravesado toda nuestra biografía, cuando tú y yo ya no estemos aquí, probablemente nadie se vaya a acordar de, ay, aquel que alto era, o qué guapo era, o qué. ¿Se acordarán? Nos acordaremos de ese fulanito que era más bueno que el pan. Hay que ver qué noble que era ese tipo. O nos acordaremos de ese menganito que era un cachondo de campeonato porque era capaz de reírse de sí mismo y de todo, y ahí donde estaba llevaba la alegría. O somos capaces de
recordar de ese Zutanito lo perseverante que fue y cómo insistió y luchó hasta que alcanzó el objetivo que se había propuesto. Eso es lo que recordaremos de las personas. Eso es la huella que nosotros vamos a dejar en este mundo. Al final de lo que se trata es ¿en qué quiero invertir toda esta trayectoria de vida en la que la pareja se incluye? ¿Qué huella es la que quiero dejar? ¿Qué quiero que recuerden de mí cuando yo ya no esté aquí? Esas cuestiones tienen que ver con el carácter y son importantísimas. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién no quiere dejar una buena huella? Al final, las personas, como decía Kahneman, el premio Nobel, pues las personas lo único que buscamos es convertirnos en un personaje decoroso de nuestra propia historia. Bueno, pues ¿quién no quiere ser un personaje que deje una huella bonita en este mundo y que eso sea lo que los demás ven en nosotros y lo que después los demás recuerdan de nosotros? Yo creo que tu mensaje, tu discurso deja huella, porque cuando pensamos en esos deberes que tenemos que hacer, Rosa, pensamos, voy a salir a cenar con mi pareja, buscamos cosas muy prácticas, pero tu huella hoy es que eso se tiene que sustentar en algo más profundo. Exacto. Todas las variables no es una tarea rápida, porque tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido que queremos transitar en esta vida. Así que tu huella hoy ha sido hacernos reflexionar más de lo normal y pensar realmente que esto de tener pareja es un asunto serio, que aunque juguemos al amor en la adolescencia, si algo no ha funcionado, sentimos que esto no ha funcionado, hay una segunda, tercera o cuarta oportunidad haciéndonos las preguntas con sentido. Gracias por dejar tu huella en este espacio, Rosa, por el madrugón que te has dado y por hacerlo de una forma tan amena. He estado enganchada desde el minuto 1 a esta conversación y te lo agradezco en el alma. Yo también estoy súper agradecida. Tú, que eres de engancharte, tú sí que sabes, porque yo sé que cada 2 por 3 aquí te buscas conversaciones bien interesantes. Y si alguna reflexión haya podido generar en alguna de las personas que nos puedan escuchar, para mí el madrugón ya lo doy por más que amortizado. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.